Todos los días, a la misma hora, estas plantas se caían. No era sed, no era calor, no era hambre. Pasaba siempre las últimas horas antes de que se apagara la luz y a la mañana siguiente, como si nada, se volvían a levantar. Y este no fue el único dolor de cabeza. Semanas antes ya había peleado con un pH que no había forma de bajar, por más que regaba como correspondía. Y todo esto en un cultivo donde además me puse a experimentar con cosas que mucha gente te diría que no hagas con automáticas. Hoy te muestro cómo resolví cada problema y un par de cosas sobre el cultivo en coco y sobre las automáticas que probablemente nadie te explicó así. Quédate hasta el final porque viene mucho contenido interesante. Este video tiene un fin estrictamente educativo, documental y científico bajo la política ETSA de YouTube. Su propósito es la observación agronómica y no busca promover ni incitar la producción o consumo de sustancias reguladas. El contenido es teórico, siendo responsabilidad del espectador informarse y respetar las leyes locales de su país. La protagonista de este cultivo es Permanent Marker XL Auto de Sweet Seeds. Es una de sus variedades autoflorecientes más recientes, que viene del cruce entre Permanent Marker y Permanent Jealousy XL Auto, dos genéticas de origen californiano. En la ficha de Sweet Seeds se describe como una planta de buena producción de resina, aromas intensos y un crecimiento que, según la descripción, puede ir desde los 50 hasta los 130 centímetros, un rango bastante amplio y un detalle que conviene tener en mente para más adelante. Así que la puse a prueba y este es el proceso completo de principio a fin. Este cultivo lo planteé como un experimento. Normalmente cuando he cultivado automáticas lo hago a 18 horas de luz, pero esta vez quise probar cosas distintas. Empecé con 24 horas de luz continua, después bajé a 20 y además les hice poda de bajos. Y justo esto último conecta con una de las preguntas que más me dejan en los comentarios. ¿No se supone que a las automáticas no hay que podarlas para no estresarlas? Esa idea viene de las primeras generaciones de automáticas que eran frágiles y de ciclos muy cortos. Definitivamente sigue siendo un tema debatido y no es que todo el mundo lo recomiende, pero las versiones de hoy, sobre todo las XL como esta, tienen ciclos que pueden superar los 70 días y plantas con mucho más cuerpo, así que hecho con criterio y con la planta sana, hay espacio para intervenir. Empecé germinando entre algodones húmedos, dentro de un pequeño propagador y sobre una manta calefactora. Así mantengo una temperatura estable, en torno a los 22 a 25 grados Celsius, y una humedad muy alta, que son las condiciones ideales para que las semillas despierten sin contratiempos. En esta etapa, la humedad del ambiente es prácticamente su motor de crecimiento. Al estar el aire tan cargado de humedad, la planta apenas transpira y no se deshidrata, y puede dedicar toda su energía a formar ese primer sistema de raíces. Por eso un domo o un propagador como este en estos primeros días acelera muchísimo el proceso. Cuando ya tenían algunos centímetros, las pasé a macetas definitivas de 11 litros para comenzar de lleno con el vegetativo. A los pocos días del trasplante, las plantas empezaron a mostrar que algo no iba bien. Primero apareció un tono verde lima muy pálido en los brotes nuevos, y en un par de semanas ese amarilleo se convirtió en manchas marrones muy marcadas entre los nervios de las hojas. Algo estaba fallando en el sustrato, y el origen de todo estaba en una herramienta que muchas veces damos por sentada, y que es fundamental en este tipo de cultivo en coco, el medidor de pH. Cerca de la segunda semana, las mediciones cada vez me empezaron a parecer más raras. Probaba el agua y me daba un valor, volvía a probar y me daba otro distinto. Calibraba el medidor, lo limpiaba, dejaba el electrodo en remojo, lo volvía a calibrar y nada. Seguía dando lecturas que no tenían sentido. Después de mucho insistir, no me quedó otra que aceptarlo. El medidor simplemente se había echado a perder. En el canal hemos visto cómo cuando se cultiva con un sustrato orgánico las variaciones de pH se amortiguan en cierta medida gracias a la actividad de la microbiología. Pero en un medio como el coco, el riego es de precisión. Cada desbalance tiene consecuencias inmediatas y no hay margen de error. Así que tuve que comprar otro medidor. Con el medidor nuevo en mano pude medir bien por primera vez en semanas y me encontré con que el agua del drenaje marcaba un pH cercano a 7. Para que tengas una referencia, en coco el pH del sustrato debería moverse entre 5,8 y 6,2 y el agua que uno riega se suele ajustar dentro de ese mismo rango, porque el coco tiende a subir un poco el pH y es normal que el drenaje salga algo más alto que la entrada. Pero una cosa es algo más alto y otra muy distinta es un 7. Eso ya estaba claramente disparado. El pH alto era justo lo que estaba detrás de los síntomas que veían las hojas. Cuando el pH del coco se va tan arriba, elementos esenciales como el hierro, el manganeso o el magnesio dejan de estar disponibles para la planta, aunque estén ahí mismo en el sustrato. Es lo que se conoce como bloqueo.
y se manifiesta justamente en ese tono verde lima en los brotes y la aparición de estas manchas marrones con el amarilleo avanzado. Acá lo lógico habría sido bajar el pH regando con agua más ácida, y eso fue precisamente lo que intenté. Pasé a regar con un pH de 5,6, después incluso de 5,5, esperando que riego a riego el sustrato fuera cediendo, pero no cedía, el número apenas se movía. ¿Por qué? Por algo propio del coco. El coco no es un sustrato del todo neutro, sus fibras retienen y sueltan minerales constantemente, y eso le da una especie de inercia. Una vez que el pH se asienta en un valor, cuesta moverlo, porque el propio sustrato lo empuja de vuelta. Por eso regar con agua un poco más ácida no alcanzaba. No bastaba con insistir mientras veía que los síntomas en las hojas seguían avanzando. Decidí romper esa inercia del coco de una forma más directa, en 2 pasos. El primer paso fue dar un riego de unos 2 litros por maceta, solo con agua y calcio y magnesio, con una EC baja de 0,7 y el pH bien ácido en 5,2. La idea era que esa acidez fuerte, combinada con el calcio, obligara a las sales acumuladas que tenían bloqueado el sustrato a soltarse de la fibra. Lo regué lentamente y lo dejé actuar unos 20 minutos. El segundo paso fue un riego completo, de unos 4 litros por maceta, ahora sí con nutrientes de floración a un EC de 1,3 y un pH de 5,5. Este segundo riego arrastra lo que el primero soltó y deja el sustrato equilibrado. Y esta vez sí funcionó, el drenaje bajó a 6,3 sin ser todavía el número perfecto. Por primera vez en semanas el pH se movió en la dirección correcta. Y mejor aún, a los 2 días los brotes nuevos salieron mucho más verdes, las plantas habían vuelto a comer y se veían completamente diferentes. Había funcionado. Con el problema del pH resuelto, el cultivo entró en su mejor momento. Las plantas recuperaron el color, los brotes nuevos crecían sanos y fuertes y todo evolucionaba como tenía que ser. Por fin podía relajarme un poco y disfrutar de verlas desarrollarse. Pero justo cuando todo venía tranquilo, ya entrando en la floración de lleno, apareció ese síntoma que te mostré al principio del video. Las plantas se caían en las últimas horas de luz y se recuperaban solas al día siguiente. Pasaba siempre a la misma hora, todos los días, y se corregía solo al encender la luz. Acá entra en juego un concepto importante, el DLI, que es la cantidad total de luz que una planta recibe a lo largo de un día. Y toda planta tiene un límite. Llega un punto en que ya no puede aprovechar más luz, por más encendido que esté el panel. ¿Y por qué me apareció justo en floración y no antes? Porque ese total de luz depende de 2 cosas, la intensidad del panel y las horas que está encendido. En el vegetativo las plantas eran más pequeñas y la luz más suave, así que se mantenían por debajo de su límite, pero al entrar en floración la planta era más grande, con más hojas trabajando, y además había subido la intensidad. Esa combinación la empujó por encima de su tope. De hecho, cada vez que probaba subir un poco más la intensidad, el decaimiento se notaba más, y eso me terminó de confirmar que el problema era el exceso de luz. Seguramente te preguntas, si las plantas tienen este límite, ¿por qué mucha gente recomienda 24 horas de luz para las automáticas? Y eso tiene su lógica, las automáticas no dependen del ciclo de luz para florecer, ¿cierto? Así que puedes darle luz continua sin que se reviertan. De ahí salió la idea de que mientras más horas, mejor. Pero esa idea se queda corta, porque incluso las automáticas necesitan un rato de oscuridad para hacer su trabajo interno, mover los azúcares hacia las flores, respirar, ordenar sus hormonas. Que puedan estar despiertas todo el día no significa que siempre les convenga. Para ese momento yo ya había bajado de 24 a 20 horas de luz, y aún con esas 20 horas de luz, igual la planta llegaba a su tope antes del apagado. Lo que yo veía como un problema era en realidad la planta diciéndome a su manera que ya había tenido suficiente por ese día. Bajé entonces a 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad. Y el problema se solucionó de inmediato. Las plantas amanecieron firmes desde el primer momento sin ese decaimiento del final del día. Así que ante este patrón conviene probar bajando las horas de luz. Más luz no siempre es más cosecha. Y si hasta acá el video te está sirviendo, te agradezco un like y que te suscribas. Me ayudan muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias. Sigamos. A la tercera semana de floración, las plantas se veían frondosas y fuertes, con muchas ramas y hojas en la parte baja. Era el momento justo para hacerles poda de bajos. Y una de ellas reaccionó de una forma que no esperaba. Pegó un estirón y se disparó muy por encima del resto. Su rama principal quedó demasiado alta. Como ya estábamos bien entrados en floración, no quise hacerle un super cropping, que es doblar la rama quebrando un poco el tallo interno. Preferí algo más suave. La doblé y dejé que la malla la sostuviera lo más horizontal posible.
así que en vez de una sola cola dominante, esa rama terminó llenándose de flores repartidas a lo largo, todas a una altura similar. La planta tenía tanta fuerza que a medida que esas flores engordaban, tiraba de la malla hacia arriba, así que la malla terminó cumpliendo un papel clave, contener esa planta y aprovechar su vigor para sacarle más flores en lugar de pelear contra ella. Semanas más tarde, ya con todas las plantas en su forma definitiva, decidí sacar la malla. De esta forma podía mover las macetas, girarlas, regar más cómodo y mirar cada flor de cerca. Aproveché para reordenar la carpa con una lógica simple, las dos más altas atrás, las dos más bajas adelante. Quedaba todo más ordenado y era más práctico para regar, sobre todo con la más baja, a la que le puse una cuña hecha con platos de riego para emparejarla un poco en altura. Y así llegamos a mi parte favorita de todo cultivo, la floración avanzada. Es el momento en que cada planta deja de parecerse a las demás y muestra por fin su verdadera cara. La primera tomó una forma vertical, con colas largas y foxtailing en las puntas. El foxtailing es cuando la flor, en vez de cerrarse y compactarse, sigue sacando torrecitas de cálices hacia arriba. De ahí el nombre, queda con forma de cola de zorro. Y acá una pregunta que me hacen seguido. ¿El foxtailing es bueno o malo? La respuesta corta es que depende de por qué aparece. Cuando lo provoca el estrés, por exceso de calor o de luz muy cercana, es una señal de que la planta lo está pasando mal, y ahí sí conviene revisar el ambiente. Pero cuando es genético, no es ni bueno ni malo, es simplemente la forma que tiene la planta de desarrollar sus flores. Lo único es que esas flores en forma de torre suelen quedar un poco más aireadas, menos compactas, y eso puede significar algo menos de peso al final. Pero en potencia y en resina no se debería notar la diferencia. En este caso, de las 4 plantas, solo esta lo hizo. Las temperaturas nunca pasaron de los 29 grados y el calor recién apareció al final, así que todo apunta a que fue genético. La segunda planta fue justo lo contrario, la más compacta de las 4, internudos cortos y flores como pompones, que formaban una estructura redonda y densa. Fue también la más baja del cultivo, la que necesitó una cuña para emparejarse, ancha y con esa estructura típica de un autofloreciente. Y las otras 2, las que dejé juntas atrás, fueron mis favoritas, definitivamente, de estructura más abierta, con buen volumen y estigmas que fueron virando hacia el naranja. No solo fueron mis favoritas por la forma de las flores y la estructura de la planta, sino también por el aroma. Una mezcla marcada de dulce con diésel, ese aroma penetrante y reconocible parecido a la gasolina. Esa combinación de lo dulce con lo intenso las hizo destacar por encima del resto. Cada vez que movía las plantas o las manipulaba, el aroma se expandía por toda la carpa. Más allá de las diferencias entre una planta y otra, debo destacar que la genética aguantó, porque a pesar de todas las intervenciones, de las podas y del estrés que arrastró el problema del pH, ninguna de las 4 mostró rasgos de hermafroditismo. Y en un cultivo de autoflorecientes donde uno prueba cosas, estresa a las plantas y donde aparecen imprevistos, eso se agradece. Y de eso se trataba este cultivo, experimentar y llevar al límite esta Permanent Marker XL Auto de Sweet Seeds. Como era de esperar por las distintas expresiones de la genética, no maduraron todas al mismo tiempo. Entre las 2 primeras y las 2 últimas hubo cerca de una semana de diferencia, así que las coseché por separado, respetando el punto exacto de cada una, en lugar de cortar todo de una vez y arriesgarme a sacar unas demasiado temprano y otras pasadas de punto. Las últimas semanas además fueron de lavado, que simplemente es hacer los últimos riegos solo con agua, pero con el mismo volumen que venía aplicando. Y es que independientemente de los contratiempos que uno pueda enfrentar en el camino, el objetivo final siempre es el mismo: asegurar que el ciclo cierre de la mejor manera, logrando que las flores terminen lo más limpias posible. Pero este lavado no lo hago con agua pura. Utilicé agua con apenas 1 ml de calcio y magnesio por cada 10 litros, ajustando un pH de 5.8 a 5.9. Hago esto porque el coco funciona de manera distinta a la tierra. Es un medio que necesita mantener un mínimo de minerales adheridos a sus fibras para que no se desestabilice químicamente. Con esa microdosis aporto lo justo para mantener el sustrato equilibrado, pero sin entregarle nutrientes nuevos a la planta. La idea del lavado es simple: que la planta deje de recibir alimento y empiece a consumir lo que tiene guardado en sus tejidos. Eso lo fui verificando de 2 formas. Por un lado, midiendo cómo la EC del agua de drenaje bajaba riego a riego, y por otro, mirando las hojas que se iban poniendo amarillas, que es la señal visible de que la planta está tirando de sus reservas y llegando al final de su ciclo. A la hora de cortar, primero quité las hojas grandes, las que no tienen resina. Después corté las plantas enteras desde la base y las colgué completas a secar. ¿Por qué enteras y no en ramas separadas? Porque mientras más masa vegetal cuelga junta,
más lento y más parejo es el secado. Y un secado lento es lo que conserva los aromas y evita ese sabor verde y áspero que aparece cuando una flor se seca demasiado rápido. Con esto doy por cerrado un nuevo ciclo de cultivo en el canal. Agradecer a Sweet Seeds por habernos confiado esta variedad, además de los regalitos que nos mandaron junto a la genética. Como siempre es un verdadero gusto poder poner a prueba sus variedades y generar contenido educativo a partir de experiencias reales. Ahora me gustaría saber tu opinión. Cuéntenme abajo en los comentarios qué les pareció este proceso y qué aprendizajes destacan de esta experiencia. Por mi parte ya estoy preparando lo que viene. Les adelanto que en agosto regresa a la carpa un clásico indiscutible de Sweet Seeds, la Cream Caramel. Pero lo haremos de una forma muy particular, bajo un formato que nunca antes hemos visto en el canal. Así que si no quieren perdérselo, suscríbanse y quédense atentos.